Ok, entonces hasta la clase pasada hablábamos de que Python básicamente es un intérprete y lo puede uno imaginar como un cuate que se quiere comunicar con un chino, aquí está el chino, pero pues como no sabe cómo comunicarse, contrata a alguien que es el intérprete, y el intérprete es responsable de leer de ir escuchando lo que este amigo les va diciendo e inmediatamente va respondiéndole las cosas, o pidiéndole las cosas al chino para que el chino, cuando le responda, el intérprete le dé la información. Este soy yo, esto es el intérprete y esto es mi sistema. Entonces, ya platicamos en qué consiste la programación en Python. En Python consiste la programación en que escribo en realidad un programa y se lo entrego al intérprete, que a su vez, en el momento en que va leyendo el programa, va detectando o va realizando las tareas asociadas. También dijimos que íbamos a trabajar con Visual Studio Code para desarrollar, y trabajamos con nuestro primer caso. Déjenme cerrar mi escritorio. Nuestro primer programa que correspondía a este código. Y bueno, lo que hacemos simplemente es recibir el nombre y lo presentamos, y trabajamos con la variable edad para guardar la edad e imprimirla. Importante, dijimos que la variable, la función input solamente entrega cadenas de caracteres. Eso quiere decir que aun cuando yo en el input lea un número, ese número lo tengo que transformar de una cadena de caracteres a su representación interna con la cual represento un número. Por eso requiero el input. Otra cosa que habíamos platicado ya con anterioridad es el uso de lens, que me dice cuál es el carácter que termina la función de impresión, y si no lo defino, simplemente salta renglón. Casos en los que va a saltar renglón: en la línea 1 saltará renglón, en la línea 5 saltará renglón, y en la línea 7 saltará renglón. Mientras que en la línea 3 y 4 no va a saltar renglón, y va a colocar bienvenido, a continuación mi nombre, después la edad, y luego va a imprimir a nuestro bar, y hasta entonces va a saltar. ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? Por favor, si hay alguna pregunta del chat, como no estoy viendo las dos pantallas, si hay alguna pregunta del chat, alguien que me avise para que la pueda atender. ¿Nadie tiene dudas? Profe, ¿Sí? No, gracias. Ok. bueno, no es tanto de esto, sino que le quería preguntar cómo se hacen comentarios de código en Python. Claro. Ustedes pregunten. A ver, los que van llegando o los que no pertenecen a mi grupo, no sabrán. A mí pregúntenme las cosas. No me molesta, no me incomoda, y al contrario, me parece una mejor manera de saber cómo va el grupo. Comentarios. Los comentarios se escriben a través de colocar el hashtag o el gatito de mis tiempos, y a continuación el comentario. Es un comentario por línea. Es decir, todo lo que hay a un lado del hashtag es ignorado por el intérprete. De hecho, se ignora la línea completa, de donde aparece el hashtag hasta el final de la línea. Por ejemplo, yo podría colocar aquí, al final,
un comentario que diga no salta línea. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta aquí? Con eso tengo los comentarios. Ahora, en Python van a encontrar que a menudo también se dice que hay comentarios multilínea. Es decir, ¿cómo hago que comentar varias líneas? Por ejemplo, la documentación de lo que hace este programa. En lugar de estar poniendo gatitos en cada momento, lo que se estila, pero eso después lo platicaremos, que no es exactamente un comentario, es poner 3 líneas. Tres apóstrofos. 3 apóstrofos seguidos y se considerará comentario desde donde comienza hasta donde se cierran esos 3 apóstrofos. Todo lo que coloque aquí en medio es un comentario. Este es un programa escrito por mí. Es para mis padawans y espero que lo aprovechen. ¿De acuerdo? Todo esto, todo lo que hay aquí es comentario. ¿Sale? O se considera comentario, aunque siendo estrictos, las 3 comillas se consideran una cadena de caracteres multilínea. No es un comentario. Se considera una cadena de caracteres multilínea. Por eso no me gusta mucho la idea de decir que es un comentario. Ya después vamos a ver, espero, cuál es la diferencia. Se pueden poner efectivamente, como dice Eduardo, apóstrofos o comillas. Pero si empiezo con comillas, tengo que terminar con comillas. ¿De acuerdo? Ahora bien, recuerden que las cadenas de caracteres empiezan entre comillas y terminan con comillas. Este carácter que está aquí es una comilla, entonces termino mi cadena con una comilla. Este carácter de inicio es una comilla doble, entonces termino con comillas dobles. ¿Dudas? En realidad lo que sucede es que el intérprete no considera esto como un comentario, sino más bien lo considera como una cadena de caracteres. Pero como no digo nada respecto a qué hacer con esa cadena de caracteres, simplemente el intérprete ignora la cadena. Bueno, ok, ya con eso podemos poner comentarios multilínea. Yo en particular acostumbro usar los apóstrofos para los comentarios multilínea. Hay ciertos detalles que tenemos que tener en cuenta con los comentarios multilínea. Entonces, espero que en el transcurso de lo que platiquemos vayan aclarándose las cosas. Ok, también dijimos que Python es un código, es un lenguaje que no requiere definir tipos de datos en particular. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa en realidad? Y eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Resulta que las variables en Python, por ejemplo, la variable b, en realidad lo único que es capaz de guardar aquí, dentro de esto, es algo que se conoce, déjenme cambiar el color. Lo único que puede guardar aquí adentro es una referencia. ¿Qué quiere decir que una variable guarda una referencia? Bueno, la variable en realidad guarda un valor a partir del cual puedo llegar al elemento que quiero, entre comillas, guardar. Por ejemplo, si yo quiero guardar en esta variable una cadena, podría poner hola.
Ahora bien, ¿qué es lo que sucede cuando yo escribo esto? Bueno, primero, se crea en algún lugar del espacio sideral, se crea algo que se conoce como un objeto, que no me voy a meter con él, pero se crea el espacio suficiente para guardar la cadena hola. Y esta cadena hola tiene asociada un ID o una referencia. Por ejemplo, si esta cadena hola puede tener la referencia 356. El intérprete, para meter al intérprete en medio, el intérprete es el administrador de todo lo que va guardándose mientras va ejecutando el programa. Y entonces, cuando el intérprete detecta que yo quiero guardar la cadena hola, crea de alguna manera esta cadena, la crea. Y la guarda en un espacio que él administra, es el intérprete el que sabe qué es lo que hay en su espacio de trabajo, que su espacio de trabajo lo podemos considerar en todo esto que está acá. Todo esto es su espacio de trabajo. Y entonces él decidió guardar en la dirección o en la referencia 356 la cadena hola. Y entonces, para no olvidarlo, lo que hace es guarda en la variable b un 356. El resultado neto de todo este proceso es que a través de la variable b puedo hacer referencia a mi cadena porque yo sé que a partir de esta cadena a partir de esta variable puedo llegar a mi cadena. ¿Preguntas? Nadie tiene preguntas. Bueno. Sí les pediría que quien pueda y quien guste, prenda su cámara. Es mucho más agradable hablarle a alguien, al menos, que simplemente estar hablándole al monitor. Bueno, ok. Entonces, de todo esto, en general, cada vez que se usa una variable, lo que crea el intérprete son dos cosas. Primero, la variable en sí, que es esta, y luego crea en algún lugar aquello que quiero guardar y guarda la referencia en la variable b. Algo interesante es que esto es cierto incluso para los números. Es decir, los números no se guardan en la variable. Inclusive los números, al menos hasta 200, arriba de 255, son creados en espacios que administra el intérprete. Veamos algunas cosas. Primero, ¿cómo conozco la referencia? ¿Cómo puedo yo conocer este valor que el intérprete decidió crear y cómo sé a dónde quedó? Entonces, para eso utilizo ID de B. ID de B me devuelve el valor de la referencia guardada en B, mientras que B solito me devuelve aquello que tiene en la referencia. Veamos un par de ejemplos. Voy a irme a mi code y entonces voy a borrar todo esto. No, aquí mismo podemos ponerlo. Si corre el programa en este momento, ahí está, me pregunta cuál es mi nombre. Le digo que Juan, la edad, 23. Y ya me pone 23. Veamos, ¿qué pasa si yo le pregunto? Vamos a hacerlo primero desde el intérprete.
Voy a hacerlos desde el intérprete primero para que vean. Entonces, entro al intérprete. Aquí estoy dentro del intérprete y todo lo que le vaya dando lo va a ir ejecutando al momento. Por ejemplo, si pongo B igual a hola, como nuestro ejemplo, simplemente el intérprete ahí ya hizo dos cosas. Creó la cadena de caracteres en algún lugar y guardó en la variable B la referencia de eso que creó, la dirección de eso que creó. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Ok. ¿Qué pasa si yo le pregunto ID, si pongo B solita? Si pongo B solita me dice hola. Pero si digo ID de B, me da un número. Y ese número representa el lugar o la referencia, el identificador de aquello que creó. Ese número, nada más me voy a referir a los tres últimos dígitos, 776, es esto que nosotros pusimos aquí como 356. ¿Preguntas? Es fundamental para un buen entendimiento del lenguaje tener siempre presente esto. Fíjense, ¿qué pasa si yo pongo X igual a hola? Y le pregunto ID de B, ID de X. ¿Qué pasó? ¿Qué hay de raro ahí? Es el mismo. Es el mismo. ¿Qué es lo que hizo el intérprete? El intérprete dijo, bueno, tú quieres crear otra variable que también guarde la cadena hola. Y entonces el intérprete dice, bueno, está bien, aquí está tu variable X. Voy a cambiar aquí un parámetro. Dice, aquí está tu variable X. Aquí está tu variable X. Pero como yo ya aquí tengo una cadena que dice hola, entonces voy a hacer una cosa. Voy a aprovechar que ya tengo esa cadena y simplemente guardo aquí un 356. Porque se da cuenta, al menos hasta este punto de lo que hemos hecho, que tanto B como X hacen referencia a una cadena similar. ¿Dudas hasta ahí? Ahora bien, ¿qué pasa si ahora digo X igual a X y a esto le concateno la palabra eh, bueno, vamos a poner primero X igual a Pedro. En este caso, si le pido el ID de X, observen cómo ya es diferente. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ahora acaba de crear una segunda cadena que se llama Pedro y la guardo en la variable X. Algo muy curioso, no puedo pedir, bueno, ¿hasta aquí dudas? Ok. Ahora, me regreso a hacer que X guarde la cadena hola. Y pregunto el ID de X. Fíjense cómo volví a tener un 776. Ahora, le acabo de pegar a la cadena X la palabra Juan. Hasta ahorita, hasta este punto, tanto B como X tenían la misma referencia. Pero como le acabo de pegar a la cadena X la palabra Juan, la pregunta es qué va a pasar si mando a imprimir B.
¿qué es lo que imprimiría? Bueno, pues B imprime hola y X imprime Juan. ¿De acuerdo? Porque en el momento en que el intérprete detecta que esta es una cadena diferente de la que guarda B, en ese momento crea una nueva referencia. Esto que estoy explicando hasta ahorita parecería no tener mucho caso, pero cuando empecemos a hablar de diccionarios, de listas, van a empezar a darse cuenta que ahí es cuando esto tiene mucho sentido, el entender esto que estoy explicando. ¿Preguntas? Ok, ahora, ¿qué es lo que pasa si ahora digo, voy a, ay, no me acuerdo cómo era, no me acuerdo cómo era para limpiar. Control L. Ah, gracias, gracias. Bye. Ténganme paciencia, ya saben que estoy viejito. Entonces, voy a poner X igual a hola y pongo B igual a X. Pregunta, ¿qué contiene B? Hola. ¿Alguna propuesta? ¿Perdón? El Hola. valor de la dirección de B X. contiene la dirección. ¿Qué dirección tendrá? Vamos a ver cuál es el ID que contiene X. 632. Pregunta, ¿qué ID contiene B? Diferente. ID de B es también 632. ¿Qué es lo que sucedió dentro mientras nosotros estábamos haciendo las cosas? Pues pasó lo que platicábamos. El intérprete, cuando recibe, ¿qué fue lo primero que puse? ¿B o X? X. El intérprete, cuando recibe X, X igual a hola, crea en algún lugar del espacio la palabra hola y su dirección, que en este ejemplo fue la 632, la dirección 632, la guardo en una cajita, que es la variable X, y en esa cajita con etiqueta X guardo un 632. Cuando a continuación hago B igual a hola, entonces a continuación creo B y B, no hago B igual a hola, hago B igual a X. B igual a X. Y copio el contenido de X en la variable B. ¿Cuál es el contenido de X? Hola. No, 332. 632, ¿no? Ujú. 632. Eso es lo que hace cuando hago esto. ¿Y qué hizo al final? Ambas hacen referencia a la cadena hola. Fíjense cómo hasta este momento es un único objeto. ¿Qué pasa cuando a continuación, ahora digo X igual a X, que valía que hace referencia a la cadena hola, y le pongo Juan? Veamos qué contiene X. Dice hola Juan. Pregunta, ¿qué va a contener B? ¿632? No. ¿A qué? Más bien, ¿a qué va a hacer referencia B? ¿Qué va a pasar si le doy B y le doy un Enter? Imprimir hola. ¿Por qué? Porque cuando hace esta asignación, crea un nuevo objeto y en ese objeto
asigna lo que hay a la derecha. Hola, Juan. Y entonces dice, este hola, Juan, va a estar en la dirección 768. Y resultado, como aquí dice x igual a x más Juan, quita esta referencia, quita este contenido y ahora guarda aquí un 768. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Bien importante, esto ahorita que parece tan trivial, o que parece sin relevancia, sin importancia, va a resultar importante conforme vayan trabajando con Python. Bueno, ok. Si yo le pongo, creo que type, ya no me acuerdo, a ver si es cierto. Sí. Si yo pongo, si uso la función type, puedo saber qué es lo que tiene guardado X, o más bien, qué cosa hay en la referencia que está guardada en X. En este caso dice que tengo una cadena en X. Y si digo y igual a 34 y le digo type y, me dice que tiene un número entero. Y si digo si digo y ahora y le digo a la 23.45 y le digo type de y, lo que dice es que tengo un float. Ahora, fíjense que en todos los casos me dice que se trata de una clase. Eso de la clase tiene que ver con programación orientada a objetos. Y tenemos que platicar eventualmente en algún momento, si es que el paro continúa de manera indefinida, pues seguramente sí podremos platicar acerca de clases y objetos. Tenemos entonces dos cosas. Con ID sé cuál es la referencia que tiene guardada la variable. Con type sé qué cosa, de qué tipo de cosa estoy hablando en esa referencia que tengo guardada. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Ok. Me voy a salir de aquí y me regreso a mi programa. Ok. Vamos a suponer que lo que queremos es aquel ejemplo que hicimos en alguna ocasión, que era, pues tú llegas a un bar y te pregunta el cadenero, ¿qué edad tienes? Tú le dices tu edad y dependiendo de lo que tú le contestes, el cadenero te va a permitir pasar o no te va a permitir pasar. ¿Cómo hago un programita como esos en Python? Es un programita que tiene que preguntarle, donde el cadenero le pregunta al usuario. Entonces, ¿cómo lo hago? Primero, pues pongo printf cadenero. Voy a poner ¿cuál es tu edad? Claro, aquí leo mi edad. Input. Mi edad es. Y con eso leería la edad. Y a continuación viene la decisión del cadenero, si va o no va a permitir la entrada. Eso tiene que ver un poquito con cómo vamos a codificar las cosas. Cuando tenemos decisiones, la instrucción para decisión en Python es if. Es decir, aquí voy a preguntar. Con base en una cosa que pregunte aquí, voy a tomar la decisión, que en este caso es, ¿puedes pasar o no puedes pasar? Entonces,
A continuación del if, lo primero que tengo que hacer es colocar una pregunta, una condición que me permita decidir si va a pasar o no. ¿Cuál sería la condición? Pues preguntar si tiene la edad suficiente para entrar, dado que, fíjense cómo en la variable edad ya tengo la información de qué edad tengo. Entonces, si la edad es mayor o igual que 18 años, entonces puede pasar. Y entonces lo que tengo aquí es una condición. Esta condición me permite decidir qué cosa, si lo que viene a continuación se va a ejecutar o no. Ahora, en Python no existen llaves. Lo que se tiene es que en la condición se ponen 2 puntos para indicar que las líneas que vienen a continuación van a ser aquellas que se ejecuten cuando la condición en Python sea cierta. Y entonces, ¿cómo distingue Python hasta dónde? Porque aquí puedo tener varias instrucciones, una instrucción por línea. ¿Cómo distingue Python en qué momento dejo de escribir el código que se va a ejecutar para cuando la condición se cumpla? Lo que hago aquí es agregar un cierto número de espacios. ¿Cuántos espacios? Eso no lo define Python. Python lo que dice es, tú tienes que darle una cierta indentación. Y entonces, en este caso, le doy 4. Esta indentación me la está dando automáticamente mi ambiente. Entonces, no tengo problema, simplemente aquí pongo printf, tienes la edad correcta. Y si quiero imprimir algo más, printf, no es printf, es print, y nadie me ha dicho ni comentado que tiene que ser print. ¿Sale? Ahorita voy contigo, Eduardo. Printf, tu edad es, y a continuación, edad. Printf, perdón, continúo después del if. ¿Sí, Eduardo? Bueno, me parece que para que funcione tiene que poner que edad sea entero, ¿no? O sea, Claro, claro, y eso es parte de lo que quiero platicar. A ver, hasta aquí el programa lo que dice es, vas a preguntar cuál es tu edad, vas a leer del teclado, y con base en lo que leíste del teclado, al menos eso es lo que el programador quiso hacer, va a imprimir 2 cadenas de caracteres, 2 textos, independientemente de si entró o no entró al if, la siguiente línea que va a ejecutar es la línea número 6, que dice continúo después del if. ¿Preguntas hasta aquí? Ahora, por supuesto, si corrieron el programa, encuentran lo que nos decía Eduardo. ¿Cuál es mi edad? Mi edad, yo soy quinceañero, entonces le pongo 15. Pero fíjense cómo en este momento apareció el error. Y esa es una característica bien importante de los intérpretes. En los lenguajes compilados, los errores se detectan, los errores de sintaxis se detectan incluso antes de que genere el código binario y mucho antes de que se ejecute el programa. En el caso de los intérpretes, los errores a veces solamente suceden cuando el intérprete trata de ejecutar la línea. Aquí el programa, si corre el programa, fíjense cómo el programa no ha detectado ningún error en la línea 2 y 3 y los acaba de ejecutar.
Cuando le doy el valor, intente ejecutar la línea 3. Cuando le doy aquí 23, intente ejecutar la línea 3 y en ese momento me dice que ha habido algo raro. Y otra vuelta, leamos lo que dice. Leamos lo que dice. En este caso dice que no hay una instancia soportada o aceptada, no hay una relación soportada entre una cadena y un entero. Es decir, ¿qué es lo que me dice esto? Que no puedo comparar un entero con una cadena de caracteres. Pero edad, yo escribí un 18, sí, yo escribí un 23, sí, pero lo que pasa es que acuérdense que el input siempre entrega una cadena de caracteres. Y en la clase pasada dijimos que esa cadena de caracteres teníamos que convertirla al tipo de dato que le correspondía. En este caso, a un int. Cuando yo hago esto, la cadena se convierte a entero. Puedo hacerlo ahí o puedo hacerlo acá abajo. Es lo mismo. ¿De acuerdo? Veamos, vamos a correr el programa. ¿Cuál es mi edad es? ¿Cuál es tu edad? Mi edad es 35. Ay, no, ya no, acá abajo. 35. Y entonces ya me permitió. Tienes la edad correcta, tu edad es 35. Porque ya hice la conversión correcta para que esta comparación se lleve a cabo. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Si corro el programa y ahora le doy 15, me va a decir ¿cuál es tu edad? Mi edad es 15, continúo después del if. Fíjense que no me imprimió tu edad es correcta. ¿De acuerdo? Este es el primer estilo de if, es decir, con base en la condición que coloco en el if, decido si un conjunto de instrucciones se ejecutan o no. La decisión es, con base en esta pregunta vas a ejecutar las líneas 5 y 6. Si la pregunta es cierta, ejecutas las líneas 5 y 6. Si la pregunta es falsa, no las ejecutes y continúa en secuencia con la línea 7. Pero yo lo que quiero es que ahora, en lugar de preguntarme simplemente mi edad y cuando no tenga la edad, en lugar de simplemente continuar, que me diga, pues regrésate a tu casa, te está esperando tu lechita. ¿No? Entonces vamos a ponerlo. ¿Cómo lo ponemos? Ah, muy fácil. El if tiene un brazo que se llama else. Y else, al igual que el if, requiere 2 puntos para indicar que a continuación viene un bloque de instrucciones que se ejecutará en caso de que la condición no sea cierta. Y entonces en este momento ponemos no tienes la edad adecuada para estar en estos lugares. Y luego print, regresa a casa, mamá te está buscando. Y en este caso, lo que tenemos es lo siguiente. Si la edad es mayor que igual que 18, entonces hace esta tarea. Si la edad no es mayor o igual que 18, hace lo que dice el else. En cualquier caso, hace o uno, las líneas 5 o 6, o hace las líneas 8 o 9. Pero de ninguna manera hace ambas, la 5, 6, la 8 y la 9. Es una decisión de cuál sí hacer y cuál no hacer. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Nadie? Bueno, muy bien.
Continuamos entonces. ¿Cuáles son las condicionales, los operadores relacionales en Python? Bueno, en Python los operadores relacionales esta cosa está muy lenta y no sé por qué. A ver si. A ver, permítanme. Listo. Ok. Los operadores relacionales en Python son mayor, mayor o igual, menor, menor o igual, igual y diferente. ¿De acuerdo? Con eso, esos son los operadores relacionales. Ahora, los operadores que tienen que ver con los operadores booleanos lógicos son AND, OR y NOT. La palabra como tal. Yo puedo escribir A mayor que 3 AND B menor que 4. Veamos algunos casos. Voy a entrar a la consola. Y en consola voy a poner X igual a 20, Y igual a 30. Y ahora quiero preguntar si X es mayor que Y. La respuesta es false. Si pregunto si X es menor que Y, la respuesta es true. Ese valor, true o false, de todos modos se puede guardar en una variable. Yo podría poner R igual a X mayor que Y. ¿Qué valor guardaría R? R guardaría la variable, el valor false. Y eso puede ser utilizado también como parte de las operaciones o dentro de las operaciones de Python. ¿Dudas hasta aquí? Entonces, profe, es como un booleano, más o menos. Sí, R es un booleano. Si pongo type de R, me dice que es de la clase boolean. ¿De acuerdo? Profe, ¿Dudas? ¿Nadie tiene dudas? Michelle, te agradezco mucho que mantengas tu cámara prendida. Es muy triste que nadie ponga su cámara. No van a ser expuestos ante el escarnio público, jóvenes. Ok. ¿Dudas hasta aquí? ¿Nadie? Bueno. Entonces, yo podría preguntar, si X es mayor que 10 y Y es mayor que 30, preguntar eso. Y pongo X es mayor que 10 and Y es mayor que 30, el resultado es false. ¿Por qué? Porque Y no es mayor que 30, Y es 30. Pero puedo preguntar si X es mayor que 10 y Y es mayor o igual que 30. Y entonces el resultado es true. ¿Puedo utilizar paréntesis para aclarar la expresión? Sí. ¿Cómo sé cómo se evalúa la expresión? Bueno, pues lo que hay que determinar quién tiene mayor prioridad. En esta expresión, lo primero que se evalúan son los operadores relacionales y luego los operadores booleanos.
y se evalúan de izquierda a derecha. ¿De acuerdo? Preguntas. Podría poner not que arrojaría not x mayor que 10 y y mayor que 30, mayor o igual que 30. ¿Qué se les ocurre? No lo corran, piensen, nos arroja un false. ¿Por qué? ¿No? Bueno, x mayor que 10 es true y y mayor o igual que 30 es false. La pregunta es, ¿qué evalúa? ¿Qué evalúa? Evalúa primero este not y luego hace esto que está acá y luego hace esto que está en la AND. Primero hace el not de A mayor que 10, es decir, primero hace la comparación de X mayor que 10. Después invierte eso y después hace esta segunda evaluación y después hace esta tercera. ¿O cómo? La respuesta es, busquen de Python la tabla de prioridad para la evaluación de expresiones. En cualquier caso, si hay duda, usen paréntesis. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿Nadie? Bueno. Ok. Entonces, con eso ya tenemos, ya tenemos idea de cómo hacer un if. Bien importante. Bien importante. Tenemos que, no se nos olvide indentar. Si tengo ifs anidados, por ejemplo, ahora imagínense que se trata de determinar si la edad es mayor o igual que 18, pero también una vez que entro al bar se trata de ver si voy a la zona VIP o a la zona general. Voy a ir a la zona VIP si traigo más de 5,000 pesos. Y voy a la zona general si no tengo más de 5,000 pesos. Y entonces pongo aquí, una vez que entro, le pregunto, efectivo. ¿Cuánto tienes de efectivo? ¿Con cuánto efectivo cuentas? Y entonces, como aquí puede ser que esto sea un número de punto flotante, en Python no hay distinción entre float y double. Es decir, todo número que tenga un punto decimal es flotante, punto. Entonces, efectivo, leo cuánto tiene de efectivo y lo convierto a un número flotante. Y luego, decido si con efectivo, si el efectivo es mayor que 5,000, entonces entra a zona VIP jefe. ¿No? Y si no, ok, entra a la zona general. Fíjense cómo es el estilo en Python. En Python, lo que yo hago es ir indentando para ir creando la estructura de mi código. Si a mí se me olvida indentar, por ejemplo,
Si pongo esto así, ya tengo problemas. Fíjense cómo incluso el ambiente me está empezando a marcar aquí cosas raras. Si trato de ejecutar el programa, me dice que hay un error de indentación. Significa que hay un nivel que no está bien indentado. Y en este caso me lo está marcando en la línea 9. Me dice que hay algo raro ahí que no estoy indentando. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues darle la indentación. Revisar el código y determinar qué es o cuál es el error. ¿Preguntas? Profesor, dejó printf en la línea 11. Gracias. Pues vamos a ver qué nos dice. Falta correrlo, es que no lo había salvado. Fíjense cómo, a pesar de que esté el printf ahí y que ya nos dimos cuenta que hay un error, mi programa lo puedo correr. Y entonces le puedo poner la edad. ¿Qué edad tienes? Voy a ponerle 16. Bueno, voy a ponerle 23. ¿Cuánto efectivo tienes? Le voy a decir que tengo 1,000 pesos. ¿No? Dice, ok, entre la zona. Fíjense cómo hasta que entró marcó el error. Observen lo siguiente. Voy a correr el mismo programa, le voy a dar los mismos datos, 23 de edad, pero ahora de efectivo le voy a decir que tengo 50,000 pesos. Dice, pásele a la zona VIP, continúo con el programa. Esto, fíjense cómo aquí, en este programa, en este momento, no abortó el programa, no generó algún error. Y no generó algún error porque no hay un proceso de compilación previo. Es el intérprete en el momento en que está haciendo la interpretación, la ejecución de mi programa, que se da cuenta que puede ejecutar o no esa línea en particular. La línea 11 no se va a marcar como error, sino hasta que intente ejecutar la línea 11. Y eso es una característica bien importante de los programas interpretados, que es mucho más importante, debemos de ser mucho más cuidadosos respecto a cómo probamos nuestro programa, porque podemos tener nuestro programa ya listo según nosotros y en algún punto de nuestro programa haya un error hasta de sintaxis sin habernos dado cuenta. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿No hay ninguna pregunta? Ok. Supónganse ahora que hay tres niveles de jerarquía. Está la zona Super VIP, la zona VIP y la zona general. Es decir, tenemos la zona oro, la zona plata y la zona general. ¿De acuerdo? Y la decisión de a qué zona vas a pasar es con base a la cantidad de dinero que traigas. Si traes arriba de 50,000 pesos, pasas a la zona Super VIP. Si no traes más de 50, si traes hasta 5,000 pesos, pasas a la zona general, a la zona VIP, y si no, pues pasas a la zona general. Entonces, en este caso hay dos maneras de resolverlo. Una es como ya dice Luis, pero la otra, primero vamos a ver la otra para ver todas las posibilidades. Una posibilidad sería, ok, ya vi que preguntar al principio, si tu efectivo es mayor
que 50,000 pesos. Entonces, printf, perdón, jefazo, otra vez por acá. ¡Qué gusto! ¿No? Vamos a ponerle así. ¡Qué gusto! ¿Dudas? Entonces, ahí si el efectivo es mayor de 50,000, le dice que a todo dar, que hayas venido, carnal. ¿Sale? Si no le dice eso, si no trae mayor de 50,000, entonces tiene que ver si el efectivo es mayor de 5,000. Y si el efectivo es mayor de 5,000, le dice pásele, pase jefe. Y si el efectivo es menor de 5,000, entonces, pues hace esto. ¿Qué es lo que va a suceder si lo codifico así? Si lo codifico así, fíjense cómo, si respondo, voy a correrlo. Le voy a responder. Le voy a responder que mi edad son 25 años y que traigo 7,000 pesitos nada más. Eso va a hacer que este primer if no se ejecute, luego pregunte por el segundo if, va a decir pásele y ya no me va a decir que entre a la zona general, simplemente va a continuar. Y entonces me dice pásale a la zona VIP, continúo desde el if, que es la última instrucción de la línea 15. Sin embargo, observen ahora qué sucede si ahora corro el programa, le digo que tengo 25 años y le digo que tengo 100,000 pesos para gastar, constantes y sonantes, ¿no? Me dice, pásele a la zona VIP, jefe. ¿Por qué me dijo eso? Ah, es que algo me volé. Me volé algo aquí. Aquí está. Listo. Me había volado algo del código. A otra vuelta, corro el programa y ahora le digo 25 años. En la línea 10 es print. Ah, print. Gracias. Fíjense cómo lo corrijo y puedo, ¿cuánto tengo de efectivo? Le voy a decir que tengo 50,000, no, 100,000 pesos dijimos. Ah, no registró el error. Ok. Corro y ahora 25, 100,000. Y fíjense cómo me dice, jefazo, pase otra vez, pero después me dice, pásele al VIP. O sea, está tomando los dos ifs. Eso es porque este primer if termina, imprime y a continuación hace la pregunta que está en la línea 11, que también se satisface cuando tengo 100,000 pesos. Por eso me imprime la línea 12, que es pásele a la zona VIP. Eso quiere decir que aquí tendría que tener un else. Esto tendría que codificarlo así. ¿No? Y esto sería, si tienes 50,000 pesos, entonces entras e imprimes. Si no, preguntas por el efectivo. Y si no, el OK. Voy a correr el programa. Vamos a ver que todo funcione.
Y entonces aquí estamos introduciendo la idea de un if anidado y de cómo se pueden hacer preguntas anidadas. La edad son 25 años. ¿Con cuánto cuentas? Vamos a decirle que cuento con 100,000 pesos. Y entonces una vez me dice, pásele, otra vez por acá, qué gusto. Jefe, lo que usted ordene. Si corro el programa y ahora le digo que tengo 7,000 pesos, me dice, le dije que tenía 7,000 años. 7,000 pesos, me dice, pásale a la zona VIP, jefe. Ya no me pasó a la zona de super jefazo. Y ahora, la última, lo que voy a hacer es correr el programa y le voy a decir, ¿cuál es mi edad? Pues 25 años, pero tengo, ¿con cuánto cuento? Con 4,000 pesitos, amigo, pásela a la zona general. ¿Dudas? Obviamente, si corro el programa y le digo que tengo 12 años, pues me dice que no tengo la edad y me regresa a mi casa. Buscar. ¿De acuerdo? Noten que aquí ya no tenemos los problemas de los acentos ni nada de eso. Que tenemos en lenguajes como en C. ¿Dudas? Ok. Ahora, ¿qué es lo que dijeron los amigos de Python? Los amigos de Python dijeron, en situaciones como estas, donde tienes un else e inmediatamente un if para tomar una decisión, es muy molesto tener que estar poniendo el else, los dos puntos y otra línea, un if y la pregunta. Y dijeron, oye, ¿y qué tal si juntamos estas dos líneas en una sola? Y entonces inventaron lo que se conoce como el if. El elif es una reducción de preguntar, si no se cumple la condición anterior, entonces pregunta por esto. Y entonces, ahí está. Y yo puedo poner varios elif, por ejemplo. Si el efectivo es mayor que 100, entonces le digo que pase a la zona VIP. Y si no, simplemente le digo, no te alcanza ni para la propina. Amigo. Y en este caso tenemos una secuencia de decisiones que dependiendo de un valor que puede ser el mismo, todas las preguntas puede estar el mismo valor o no, ya depende de cómo elaboremos nuestro programa, las condiciones que pongamos en cada una de estas ramas del if, ¿de acuerdo? Pero en este caso estoy tomando o revisando el valor de la misma variable para 4 diferentes ocasiones. ¿Preguntas? Si corro el programa, y le digo, ¿cuál es tu edad? Le digo que tengo 25 años y le digo que tengo 70 pesitos, me dice que no me alcanza ni para la propina. ¿Dudas? ¿Nadie tiene dudas? Bueno. Ok. Si no hay dudas, entonces vamos a continuar.
¿De qué tamaño puede ser un número en Python? Es decir, ¿qué tan grande puede ser un número en Python? En C, ya lo hemos visto en alguna ocasión, pues tiene un cierto valor determinado. Pero ¿y en Python de qué tamaño podría ser? Nos vamos a la consola para responder esa pregunta. Entro a la consola. Es bastante común estar jugando entre la consola y el programa cuando uno está haciéndose preguntas. A veces uno no entiende las cosas de por qué sucede cierta situación, pero es bien importante que nos vayamos preguntando y aclarando esas dudas auxiliando de la consola. Imagínense que pongo x igual a x igual a ese número. Y ahora digo, x es igual a x al elevado, creo que el elevado era así, al cuadrado. Ahí está, no. ¿Cómo era para el cuadrado? ¿No son dos, profe? ¿Dos? Dos asterisquitos. Ah, sí, ya, gracias. Esa es la potencia, sí, gracias. Ahí tengo ese número elevado al cuadrado. Y alcanzó a soportarlo Python. ¿Qué pasa si este mismo número lo elevo al cuadrado? ¿Y qué pasa si este mismo número lo elevo al cuadrado? X. Lo elevo al cuadrado. Ahí está. Si vuelvo a elevarlo al cuadrado y vuelvo a imprimir el valor de X, ahí está. Si lo vuelvo a elevar al cuadrado y todavía es exacto, no es aproximación, es exacto. Todavía más. Todavía más. Todavía más. Todavía más. Si alguien tiene dudas, que se ponga a calcularlo. Interesante. En Python, la resolución de los números solamente está determinado por el tamaño de la memoria total que puede utilizar en un momento dado el intérprete. Yo me podría seguir jugando con esto. Todo el tiempo que quisiera. ¿Hasta cuándo? Hasta que el intérprete se le acabara el espacio de memoria para almacenar esta secuencia de dígitos. ¿Sale? Lo mismo pasa con los números de punto flotante. La resolución depende de la memoria. Ok. Entonces, ya quedamos en ese pequeño detalle. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero repetir este proceso que acabo de escribir de aquí a acá? Bueno, vamos a, para que no sea. Ok. Vamos a continuar. Ahora vamos a hacer otro programa. Ahora el programa se trata de imprimir números. Necesito imprimir los valores, los primeros números de la serie, bueno, no de la serie de Fibonacci, no. Vamos a ponerlo general. Los primeros, hoy tengo que imprimir la secuencia de números de 2 en 2, empezando en 1. Hay varias maneras de hacerlo. La primera de ellas es hacerlo utilizando un while. Python no tiene muchas estructuras de control.
Una de ellas es el if con el if else. La segunda de ellas es esta que vamos a presentar ahora, que es el while. Entonces, ponemos x igual a 1 y para imprimir la secuencia de valores que hay de 2 en 2 a partir de 1, es decir, 1, 3, 5, 7, 9, lo que voy a hacer es ir incrementando x en 2, primero, bueno, x. Primero imprimo x y luego incremento x en 2 y luego imprimo x. Y vuelvo a repetir el proceso. Como somos fans del copy and paste, podríamos hacer esto, ¿no? Y entonces esto imprimiría los primeros números de esa serie. Si corro el programa, ahí están los primeros números de esa serie. ¿De acuerdo? Pero yo lo que quiero es que el usuario, yo le pregunte, que mi programa me pregunte, pues cuántos, hasta qué valor quiero imprimir. Por ejemplo, quiero que imprimas todos los valores empezando del 1, de 2 en 2, hasta que llegues cuando más al 100. Y entonces, ¿cómo lo resuelvo? Bueno, la primera forma de resolver eso es, por supuesto, primero preguntándole al usuario el máximo valor de la serie. Y luego lo que voy a hacer es repetir este proceso varias veces. Es decir, este proceso de imprimir, incrementar, imprimir, incrementar. ¿Hasta cuándo? Hasta que el valor de x, que vale 1 al principio, exceda el valor de n. Cuando excede el valor de n, yo ya dejo de hacer este proceso. Mientras x sea menor o igual que m, lo voy a repetir, este proceso. Fíjense que el while también lleva 2 puntos, y de hecho no es necesario los paréntesis para realizar el while. ¿Preguntas? Y aquí imprimiríamos x y luego incrementaríamos en 1. Esta expresión se puede escribir así o se puede escribir también de esta otra manera. ¿De acuerdo? Para los franceses de x más no existe en Python. El más no existe. El más es algo que no está implementado en Python. Print. Salí. Y aquí me pregunta máximo número de serie. Vamos a decirle que quiero como máximo número de serie un 10. Y ahí está, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso fue porque fue incrementando de 1 en 1. Si incremento de 2 en 2, y me pregunta el máximo número de la serie, y le digo que es 10, entonces me imprime 1, 2, 3. 1, 3, 5, 7 y 9. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Cuando elaboran un programa, siempre es necesario preguntarse bajo qué condiciones este programa no funciona. Y entonces hago la pregunta, ¿bajo qué condiciones este programa no funcionaría correctamente? A mí se me ocurre cuando menos 2.
¿Alguna idea? ¿En qué momento este programa dejaría de funcionar? No correría bien. Cuando le da números negativos en el máximo valor de la serie. No nada más números negativos. Flotantes. No, bueno, flotante es posible, pero ahorita vemos ese. Pero hablando de números enteros, ¿con qué valores este programa ya no funcionaría? ¿Con qué valores de n? Impares. Más de n. ¿Perdón? ¿Daniel? Sí, bueno, cualquier valor que supera el n, ¿no? ¿Cualquier valor? O sea, cuando se acaba hasta n, ¿no? Cuando x es igual a n. Cuando x es igual a n. ¿Qué valor tendría que darle a n para que no funcionara? A ver, dime uno. 255. ¿sí? No, ahí sí entraría, porque ¿Cero? entraría al cual, porque x es menor que 255, x comienza valiendo 1. ¿Cuál decías, Laile? 0. 0. Si yo le digo 0, pregunta, ¿x es menor o igual que 0? No, termina. Fíjense. Voy a correr y dice 0. Aquí le digo 0, perdón. Y entonces dice, salí simplemente. Aquí. ¿De acuerdo? Hay un error. ¿Por qué? Pues porque se supone que n, ¿qué característica debería de tener n? ¿Cómo debería ser n para que me imprimiera cuando menos un valor? Mayor a 1. Mayor a 1, Bueno, igual también. igual a 1, mayor o igual a 1. ¿Cómo hago que el programa funcione correctamente? Para cualquier valor de n. Correctamente es, si n no cumple una condición, entonces vuelve a preguntar. Y entonces, la forma correcta de hacerlo sería un ciclo repetitivo, pero este ciclo repetitivo tendría que ser un ciclo tal que, aquí voy a poner condición, una condición, ahorita regreso a la condición, tal que la condición me forzara a leer el número, y si el número es menor que x, imprimir el valor de n no puede ser mayor que, menor que x. Y entonces, esto forzaría a que volviera a entrar. Ahí está. Sin embargo, la pregunta es, ¿qué condición debe de haber aquí para primero entrar cuando menos una vez y luego repetir el proceso mientras la condición no se cumpla? Fíjense cómo n no existe hasta la línea 3. Es hasta la línea 3 cuando n ya comienza a existir. Y ahí es donde empiezan algunos problemas de lógica en la programación cuando estamos haciendo programas interpretados, que es el caso. Entonces, el problema de lógica de la programación es que cuando x vale 1, todavía no tengo, cuando llego a la línea 2, todavía no tengo ninguna, ni siquiera existe la variable n, porque la variable n aparece hasta acá, hasta la línea 3. Entonces, hay varias soluciones. La solución tradicional diría, pues comienza con n, con un valor inválido, con un valor que te force a que entre al ciclo.
Y yo voy a estar repitiendo este proceso mientras n no sea válido. Es decir, mi condición tendría que ser, mientras n sea menor que x, entonces entra. ¿De acuerdo? Tienen que tener cuidado con este asunto de los números que son perdón, de las variables que ¿dónde comienzan a existir? ¿De acuerdo? Y la pregunta, se las dejo ahí en el tintero, si yo puedo regular cuándo comienza a existir una variable, es decir, cuando le asigno un valor, ¿cómo puedo hacer para decir que una variable ya deja de existir? Imagínense que tienen un programa muy grande y tienen una variable X, y esa variable X solamente la usaron la primera vez al principio del programa para leer un valor. Comienza su existencia. Pero si mi programa tiene 5 millones de líneas y nunca más volví a usar esa variable X está ocupando un espacio que ya no es útil. Debería yo de tener un mecanismo para decir, ok, esta variable yo ya sé que ya no la voy a usar, te la devuelvo, desaparécela y te regreso a ti, intérprete, y haz lo que quieras con su espacio, con el espacio que ocupa. Entonces, ¿habrá alguna manera en Python de hacer esto? Esa es una cosa que les toca a ustedes averiguar. ¿Ok? Y entonces nuestro código, fíjense cómo ahora nuestro código dice, mientras n es menor que x, entra. Y yo estoy forzando aquí a que entre n, por n. ¿Dudas? Si corro el programa, entonces, voy a correr el programa. Fíjense que, bueno, ahorita les hago esa exploración. Máximo valor de la serie, menos 4, un valor inválido. El valor de n no puede ser menor que 1. 0. El valor de n no puede ser menor que 1. 4. Ahí está. 1, 3. ¿Preguntas? Si al principio del programa, le doy un número válido, por ejemplo un 8, entonces me aparece un 1, 3, 5 y 7. Otra manera, ¿dudas hasta aquí? Bueno. Hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy. Ya son las 5 de la tarde, 4:58. Dijimos que íbamos a hacer la de 3:30 a 5. Y entonces vamos a dejarla aquí. La lección la voy a subir al canal para aquellos que quieran continuar viéndola. Me preocupa, y les soy honrado, que no hagan preguntas. Les agradezco a aquellos que pusieron su cámara, que la hayan puesto. Es más agradable ver a alguien que simplemente estar hablando como periquito. Al menos sé cuáles son sus reacciones y puedo saber si están entendiendo o no. Entienden que la idea de poner la cámara es saber si están entendiendo o no. ¿De acuerdo? El canal, ya se los dije, es Programación a la Vieja Escuela. Es en YouTube. A ver, déjenme ver si por aquí tengo algo de eso. Aquí está. Déjenme. Si lo buscan ustedes directamente, les aparece luego. ¿De acuerdo? No es que sea muy popular, es que es el único canal que existe con ese nombre. ¿Sale? Y ahí están, van a encontrar varios videos que he hecho y que he ido subiendo. Ahí está. Empecé esta lista de sesiones de la clase Python
y hay algunas otras cosas, ¿de acuerdo? Insisto, no es un canal que esté yo continuamente, al menos, actualizando, pero sí es algo que pueden ir viendo y que prometo irlo enriqueciendo, y me gustaría recibir comentarios respecto a qué cosa debería poner ahí. ¿Sale? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Nadie? Yo sí, profe. Sí. Disculpa. Tenía una duda cuando usted estaba elevando la variable a la Ajá. potencia de 2. ¿Cuándo está guardando ese valor, esa variable como objeto? ¿Lo está guardando como nombre valor o como una nueva instancia de una clase? Como una instancia nueva de la clase. Fíjate. Ah. Si yo pongo Python, si entro al intérprete de Python, aquí está mi intérprete, voy a poner que imprima X igual a un número, a 10. Y voy a pedir que imprima X y el ID de X. Ahí está. El ID de X termina en 0,8. Pero ahora voy a elevar esto, voy a elevar X al cuadrado. Y voy a volver a imprimir. Fíjate cómo cambió su ID. Quiere decir que ahí ya hay dos objetos creados. Ahora, algo importante. Cuando el intérprete detecta que uno de estos objetos que creó ya no hay en ninguna de las variables una referencia a él, es decir, ese objeto ya no está guardado en alguna variable, el recolector, el intérprete lo que hace es recolecta ese espacio y lo recupera, destruye el objeto, lo deja de utilizar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí seguramente ya dejó de utilizar el 10. Como ya dejó de utilizar el 10 porque en mi intérprete no hay ninguna variable que esté guardando la dirección de 10, aquí ya se la cambié, el ID de 10 ya cambió. Entonces, este objeto que se creó aquí ya se recupera. Y si ahora le vuelvo a decir esto, lo vuelvo a elevar al cuadrado y vuelvo a imprimir, ahora este objeto que se creó en la dirección 888 deja de existir, o sea, es recuperado por el intérprete Python y ahora se crea uno nuevo, ahora en la dirección 944. ¿Se entiende eso que acabo de explicar? ¿Era lo que quería saber, Daniel? No, sí, profe. Pero nada más quería saber si se guarda como objeto normal o una clase que tiene métodos también que puedo es usar. que en Python en general tienes métodos. Los objetos, las clases tienen métodos. Y de hecho, los números enteros tienen métodos, ¿no? Sí. Por eso si yo le pongo el ID, si yo le pongo el que de qué tipo es X, me va a decir que es entera, es de la clase entera, y entonces la pregunta sería, como para irle buscando, ¿qué es lo que implica, qué es lo que implica o qué métodos puedo tener en la clase entera? ¿De acuerdo? A ver si damos una platicadita rápida de lo que estoy hablando. Seguramente lo vamos a platicar rápidamente cuando empecemos a ver listas. ¿Dudas, jóvenes? ¿Nadie tiene dudas? Bueno, muchas gracias por su asistencia.